muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches en el lugar en que se encuentre nuestra distinguida audiencia. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Esta actividad forma parte de los eventos programados por la Comisión de Historia de la sección nacional del Ecuador del IPGH. El coloquio que se presenta el día de hoy, titulado Educación, Textos Escolares y Patrimonio, siglos XIX y XX. En esta ocasión nos acompaña como moderadora la doctora Guadalupe Soasti Toscano. Guadalupe Soasti Toscano es historiadora e investigadora, doctora en Historia y Estudios Humanísticos de Europa, América, Arte y Lengua, por la Universidad Pablo Olavini de España. Sus áreas de investigación e interés están relacionadas con la historia económica y social del siglo XVII, la historia de la educación en el Ecuador, donde ha incursionado en la exploración de la estructura del sistema educativo y la formación de ciudadanos. Es miembro de número de la Academia de Historia del Ecuador, miembro correspondiente de la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH, miembro correspondiente extranjero de la Academia de Historia Nariñense y miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Historia. Tiene varias publicaciones en libros y artículos académicos. Recuerden que este webinar es gratuito, sin embargo, si desea recibir un certificado por su asistencia, este tiene un costo de $5. Más detalles los encontrará en el chat. Asimismo, queremos recordar a nuestra distinguida audiencia que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ipgh.gov.es. También mediante nuestras redes sociales. Esta presentación estará colgada en nuestro canal de YouTube IPGH Ecuador. Y no olviden que pueden formular sus preguntas a través del chat. Sin más, démosle la bienvenida a la doctora Guadalupe Soasti Toscano. Adelante, estimada doctora Guadalupe. Gracias, Oscar. Buenos días con todos. En esta mañana pues nos hemos reunido para tener una conversación entre tres investigadores sobre educación, textos escolares y patrimonios, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Estos trabajos de reflexión forman parte de este coloquio, tienen el propósito de presentar tres visiones respecto de los textos escolares, su uso y su función, cualidades pues que les dan a estos instrumentos la calidad de patrimonio cultural. En la presentación participaremos tres investigadores de amplia trayectoria académica. En primer lugar, contaremos con la presencia de Sonia Fernández, quien nos expondrá un recorrido histórico a la importancia de los textos en las escuelas. Armando Martínez plantea en su reflexión la importancia de los catecismos de Ripalda y Astete en la formación de la cultura popular colombiana. Y por mi parte, basaré mi participación en la importancia de los catecismos políticos para la formación de los ciudadanos y el conocimiento de los derechos y deberes en un nuevo sistema político. Dicho esto, paso de manera especial a ceder la palabra a nuestra primera ponente, Sonia Fernández, quien nos va a hablar sobre el saber pedagógico, textos escolares e infancia entre 1925 y 1948. Sonia es doctora en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, ha sido expresidenta de la Asociación de Historiadores del Ecuador, expresidenta del Taller de Estudios Históricos, TEIS, miembro del Comité Editorial de la revista Procesos, miembro de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y autora de diversos artículos especializados. Su libro más reciente, La Escuela que redime, Maestros de Infancia Escolarizada y Pedagogía en el Ecuador, 1925-1948. Doy paso entonces a Sonia para su disertación. Gracias, Guadis, y un gusto estar aquí queriendo participar de algunas ideas que se han reflexionado en torno
a los textos escolares. Tal como se está señalado en el programa, esta ponencia lleva por título Textos escolares, saber pedagógico, infancia en el Ecuador, entre 1925 y 1948. Antes de nada, debo comenzar señalando que el uso de los textos escolares como fuente de información histórica y como objeto de estudio es un fenómeno más o menos reciente. En Europa, los primeros libros de texto surgieron a partir de la segunda mitad del siglo XV, aunque su uso se popularizó recién en el siglo XVIII como resultado de la conjunción de una serie de factores, entre otros el desarrollo sostenido de una política de escolarización y alfabetización masiva que surgió a consecuencia de las ideas de la Ilustración y del nacimiento de las grandes empresas editoras que mejoraron las técnicas de impresión y reproducción de libros. Sin embargo, fue la Revolución Francesa la que consagró oficialmente su empleo, al tiempo que le otorgó inclusive lo que el historiador francés Alain Chopin llama una existencia legislativa. En el siglo XX, los textos escolares pasaron a pertenecer definitivamente al dominio de la educación y se los entendió en uno de sus momentos como, cito, obras didácticas que presentan en formato de fácil manejo las nociones esenciales de una ciencia, de una técnica y especialmente los conocimientos exigidos para los programas escolares. Concebidos de esa manera, los textos escolares son el resultado de la sociedad que los produce, es decir, son elaboraciones históricas y geográficamente determinadas. En tal virtud no son productos inocuos, sino que pueden servir a múltiples propósitos predeterminados, ideológicos, culturales, pedagógicos, de soporte de conocimientos escolares e inclusive comerciales. Ahora bien, la historia de los textos escolares en el Ecuador, es decir, su producción, difusión e impacto es poco conocida. El proceso de su incorporación a las aulas escolares fue relativamente lento y su difusión, como en el caso europeo, dependió, entre otras cuestiones, del proceso de incorporación masiva de los niños y jóvenes a las escuelas que en el Ecuador se inició de manera tardía, a pesar de los planteamientos ya en la etapa colombiana de la necesidad de institucionalizar a la mayor cantidad de niños en el aparato escolar. En vista de que hasta la década de 1850 a la educación tuvieron acceso un limitadísimo número de niños, según Carlos Paladines, en 1852 existían apenas 254 escuelas a nivel nacional. La utilización de textos escolares distaba mucho de ser todavía para esa época una moda didáctica pedagógica. Además que el modelo de educación lancasteriano, en boga en ese momento por su carácter pedagógico piramidal, no planteó el uso del texto escolar como herramienta consustancial al sistema. Los catecismos políticos de carácter prescriptivo y otros materiales como cartillas de lectura fueron en el marco del modelo lancasteriano de educación una opción pedagógica más. A los señalados se sumaron otras razones, las escasas rentas dedicadas a la educación, el limitado desarrollo de la imprenta en el país, la ausencia de editores de textos y un sistema educativo poco acostumbrado al empleo de recursos pedagógicos de reciente popularización en Europa y Estados Unidos. En todo caso, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, debo señalar, la historia de los textos escolares en el país conoció dos momentos importantes. El primero durante la etapa garciana, es decir, entre 1860 y 1875, y el segundo durante la Revolución Liberal, entre 1895 y 1912. Se sabe que el proyecto garciano de educación delegó a la Iglesia y particularmente a las órdenes religiosas la producción de los textos escolares con fines de control editorial. Este es un momento importante en la historia de los textos porque la institucionalización del sistema simultáneo de educación utilizado por los hermanos de las escuelas cristianas
traídos por García Moreno, obligaba a que los niños de una misma clase contaran con materiales de lectura idénticos para el trabajo homogéneo de todo el grupo, tal como lo señalan Ossenbach y Somoza. En el marco de las profundas transformaciones educativas que trajo consigo la Revolución Liberal, paulatinamente el uso de los textos escolares se fue generalizando y su mayoritaria producción cayó en manos de maestros normalistas de amplia experiencia que la Revolución Liberal produjo. Este hecho encaja dentro de la política educativa secular que el liberalismo buscaba instaurar. Empero, debido al enorme peso ideológico conservador que se mantenía enquistado en la sociedad ecuatoriana todavía en la etapa liberal, el Estado solo pudo ejercer una censura limitada sobre la producción de textos escolares, inaugurando a partir de entonces lo que podría ser, en palabras del ya citado Chopin, un sistema de reglamentación híbrido, es decir, un sistema que permite la coexistencia en el aparato escolar de obras oficiales y obras concebidas libremente. Estimada doctora, disculpe que le moleste. ¿Está compartiendo su presentación? ¿Se entiende que sí? Porque no la estamos viendo. Qué raro, yo tengo prendido la cámara. Sí, pero la presentación, como habíamos practicado antes, hace un momento, su presentación de su computadora. Ah, no, solo que si se me ve a mí no, está bien. Ah, ya, perfecto. Entonces, continúe. Muchas gracias. Disculpe. Sí. Bueno, como decía, en las décadas posteriores a la etapa liberal, la utilización de libros en las aulas escolares terminó sin duda alguna por afianzarse. Bien se podría afirmar que entre 1925 y 1948, los libros de texto pasaron a convertirse en una de las herramientas didácticas más preciadas de los profesores. Varias serían las causas de lo señalado: el aumento de imprentas y casas editoriales en el país, el interés de los pedagogos intelectuales por su producción y la ya masiva incorporación de los niños en las aulas escolares. A finales del periodo habían 3.551 escuelas entre fiscales municipales y privadas, siendo las de mayor número las fiscales. El acercamiento y el análisis de uno de los textos que surgió en estos años, perdón, exige una breve aproximación a algunos aspectos fundamentales de la historia de la educación ecuatoriana de esta etapa, a fin de poder establecer la relación entre saber pedagógico, textos escolares de infancia, que interesa en última instancia. A partir del establecimiento del Estado ecuatoriano, la escuela, como en otros países de la región, ha estado sometida a la influencia de sucesivos paradigmas pedagógicos importados. Así pues, en el país la influencia de la escuela nueva, escalonovista o progresista estuvo presente desde 1925 hasta finales de la década de los 40. Cabe señalar que estos años fueron durante los cuales las políticas sociales estatales consolidaron nuevas formas de conciencia social acerca del bienestar ciudadano, que se vertebró en torno a la salubridad, la higienización, el asistencialismo, la regeneración racial y la modernización. Bajo tal consideración, los niños específicamente fueron objeto de miradas distintas, y es que al amparo de la cuestión social y de las emergentes ciencias del niño, como la pediatría, la paidología o la psicología infantil, se configuraron no solo una serie de saberes renovados sobre la infancia que yuxtapuestos dieron lugar al reconocimiento de los niños en sus especificidades físicas y psicológicas, sino que a sus instancias se reemplazó el modelo de educación al que estaban sujetos hasta entonces por uno distinto, el de la ya mencionada escuela nueva, cuyos principios estuvieron en sintonía con los parámetros que estructuraban la cuestión social y las ciencias del niño. Se trató entonces de impulsar un nuevo tipo de niño, cuya atención se centró en su cuerpo, sobre el que se debía intervenir con fines racialmente correctivos y preventivos.
Con este propósito se buscó establecer un orden médico e higiénico que irrumpió en el ámbito escolar en realidad, en palabras de Foucault, como técnica política de intervención dirigida a formar una población saludable, fuerte y productiva orientada a la gobernabilidad. En el marco de lo señalado, el modelo de escuela nueva en consonancia con esos propósitos permeó sustancialmente el ambiente escolar del país, pero fue sobre todo la pedagogía decroliana, una de sus corrientes más importantes, la que ejerció mayor influencia en la educación ecuatoriana de la época. Entonces, si concentramos nuestra atención en Ovide de Crolí, se puede decir que su sistema de principios representó toda una transición pedagógica innovadora. En ese ambiente de renovadas percepciones pedagógicas en relación al niño, los textos escolares jugaron un papel muy importante. En todo caso, según la pertinencia de los textos en un sentido lato, se produjeron muchos acogiendo contenidos de carácter salubrista e higienista que debatían diversos grupos de intelectuales de la época y que comulgaban con la escuela al aire libre escalonovista, que concernió a una escuela activa profundamente medicalizada e higienizada. Ahora bien, entre los libros de texto que hemos encontrado son recurrentes los de lectura y escritura. Entonces, por su interés, voy a referirme muy brevemente a Semillitas para terminar esta exposición, texto de lectura producido por los profesores normalistas Rafael Báez y Juan Francisco Ceballos. Este texto fue objeto, vale la pena señalar, de un análisis anterior del que se recogen algunas ideas, aunque ahora el interés se ha enfocado en analizar su significado histórico-pedagógico. Por su valor voy a compartir algunas imágenes contenidas en el texto. Soñita, pon compartir imagen e identifica el archivo de tu computadora, del escritorio de tu computadora. Compartir imágenes. Un ratito, Guadita, por favor. ¿Estamos? Sí, ahí Bueno, están Semillitas. sí, esa es la carátula del texto Semillitas. He hecho este libro de acuerdo al método decroliano de educación, tal como lo anuncian los autores en la carátula. Veremos las láminas. Se trata de un trabajo vanguardista que tuvo mucho éxito editorial, ya que en 1942 alcanzó su 9ª edición. El contenido de este texto no es arbitrario. Al tratar sobre la familia, los alimentos, la escuela, los vestidos, la salud, así constan en estas láminas, es un ejemplo, establece lazos con las consideradas por de Crolí necesidades básicas de la vida del niño, las que según este autor son alimentación, protección, defensa, acción y trabajo solidario. En este libro el material gráfico es extenso, inclusive las ilustraciones copan las primeras páginas para estimular la atención del niño sobre los colores y las formas, preparándolo para el aprendizaje de la lectoescritura, como se puede apreciar en las 2 láminas que presento este rato. En tal virtud abunda el color, cuyo uso representa sin lugar a duda para entonces una importante innovación editorial educativa. En todo caso, desde esa perspectiva, el texto atiende la concepción de aprendizaje decroliana, al considerar las imágenes una vez observadas, medio a través del cual el niño capte un conjunto globalizado. Por lo tanto, en este caso también las ilustraciones se convierten en importantes recursos didácticos, en tanto sirven expresamente para que el niño pueda observar indirectamente la realidad. En atención a lo señalado, podríamos afirmar que el texto Semillitas
con otras publicaciones en su tipo, inició un nuevo género de libros escolares en el Ecuador. En tal virtud, desde el punto de vista de los ejercicios didácticos incorporados a la manera de actividades prácticas y manuales, el texto en sí mismo se ha diversificado como herramienta pedagógica. Cabe señalar que en el libro abunda la representación de un sinnúmero de niños y niñas. Ver la figura que está ahí en la pantalla, de tal manera que su protagonismo iconográfico es significativo y estaría mostrando la primacía que el activismo dio al niño como sujeto de educación. Además, se debe indicar que en esta iconografía social y natural representa aspectos o personajes nacionalmente identificables. Por ejemplo, el indígena, quien aparece recreado en varias partes del texto. Sin embargo, desde el punto de vista comunicativo, podría decir, hay la tendencia también en este caso a la tipificación estereotipada de los personajes, así dándoles, por ejemplo, roles seculares, la madre dedicada a las labores domésticas, el indígena, como vimos antes, a las labores del campo, y el padre a los suyos tradicionales. Y es que la pedagogía biologista de Croliana convocó sobre todo el desarrollo de las habilidades manuales de los niños. Así están representados en el texto, como se ve en esta lámina. Bajo el presupuesto genetista del autor de que era mayor el número de individuos hecho para el trabajo físico y en correspondencia menor al que poseían habilidades de dirigencia. Se debe indicar que la generalidad de las ilustraciones contenidas en el manual, parafraseando a Agustín Escolano, reflejan tradiciones bien arraigadas en el tejido social de la época que sirven para reforzar imaginarios colectivos tradicionales contradictoriamente con el modelo pedagógico renovador que inspira el diseño de este texto. Ahora bien, puedo decir para terminar, los discursos educativos contenidos en los textos escolares y otros discursos propusieron en esta época la gestación de un modelo de identificación de la niñez que desencadenó en un proceso de configuración, reconfiguración de la infancia ecuatoriana. Sostengo, por lo tanto, que el discurso pedagógico que piensa al niño ahistóricamente puesto en acción sirve de medio de historización de la infancia a través de sus forjados señalamientos utópicos que se intenta poner en acción y que se reflejan muy bien en el texto escolar analizado. En ese sentido, entre 1925 y 1948, bajo la influencia de múltiples factores, los niños despertaron otras miradas. Y es que, en conclusión, se trató de alcanzar entonces un modelo identitario del niño regido por la presencia de óptimos factores físicos, mentales y socioambientales con fines regenerativos. Los libros de textos jugaron en este sentido un papel importante. Muchas gracias. Gracias, Soñita, por tu participación, sobre todo por acotarte al tiempo. Muchas gracias. No logro establecer contacto. Bueno, vamos a dar paso. Soñita, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Y en este momento no logro, no se ha conectado aún el doctor Armando Martínez, o por lo menos no lo identifico entre los participantes. En todo caso, voy a pasar a hacer la presentación de mi trabajo, de tal manera que en cuanto el doctor Martínez pueda conectarse para esta participación, entonces le podré dar también paso a Armando. Para este encuentro, para este coloquio, mi participación, voy a compartir pantalla ya que mi participación está en PowerPoint, así que les comparto la pantalla. En este día, como les decía,
el tema sobre el cual voy a hablar, los catecismos políticos y la ciudadanía en la primera mitad del siglo XIX. ¿Cuál es el propósito de esta presentación? De manera particular, pues, relevar o mirar la importancia que tienen este tipo de textos en la formación de los ciudadanos, tanto en el sistema formal como en la formación del público en general, para alcanzar el objetivo de cambiar a los súbditos en ciudadanos. Y esto precisamente por la temporalidad en la que yo me muevo en mi investigación, que es 1826, 1860, pero antes del 1826 ya se dan muchos aspectos de lo que sería, pues, precisamente tener este propósito, ¿no? ¿Qué aspectos importantes debemos tener en cuenta a la hora de mirar esto? O de intentar hablar sobre los catecismos, sobre la educación, sobre el sistema educativo en la primera mitad del siglo XIX. Primero, la existencia de un proyecto político que busca cambios en el gobierno y en la sociedad. Es decir, se da un cambio del sistema monárquico a una república, un sistema republicano. Segundo, ahí no me da la existencia también de un sistema de educación que facilite que la ilustración se difunda en todas las clases. Un sistema de educación obviamente que va a estar ligado, vinculado a ese proyecto político. En tercer lugar, la intencionalidad de la formación ciudadana, dirigida no solamente a quienes asisten al sistema formal de educación como tal, sino también al público, a la sociedad en general, que necesita hacer sintonía con las nuevas instituciones. Para esto hay dos conceptos que son importantísimos, que es el de educación y el de instrucción pública. En primer lugar, veremos que la educación para la época se le concibe como la base y fundamento del gobierno representativo, y es una de las primeras ventajas que los pueblos deben conseguir de su independencia y libertad. Y esto en torno a los primeros años de la conformación de las repúblicas aquí en América Latina. El segundo concepto, como les señalaba, pues instrucción pública, ¿no? Que consideraron dentro del proyecto político el medio más fácil para que los individuos de un Estado adquieran el conocimiento, los derechos y deberes del hombre de sociedad, lo que les convierte en ciudadanos a través del conocimiento de los deberes, los derechos civiles, los derechos individuales y los derechos políticos, que son importantísimos a la hora de plantearnos ver el concepto de ciudadanía. Y como ustedes pueden intuir, todo esto viene desde los derechos del hombre y el ciudadano, finales del siglo XVIII, según la Revolución Francesa. Otro aspecto vinculado al proyecto político es mirar a la educación como una responsabilidad del Estado y a su vez como derecho. Y esto por dos objetivos concretos. Primero, en el caso del Ecuador, dotar a los ecuatorianos de la educación necesaria como parte de sus derechos, que tienen como base jurídica una perfecta igualdad política o una igualdad ante las leyes, un desarrollo de los derechos civiles que definen más bien una serie de derechos individuales, como la libertad de expresión, de culto, de asociación, de tener profesión, de casa, como todos varios otros derechos civiles. Y lo segundo, conseguir la participación, que esto es lo importante, que es el que se comprenda y se adopten los derechos políticos, a través de los cuales los individuos, ciudadanos de una sociedad, de un Estado, pueden actuar desde la vertiente pasiva, que es el derecho a votar, o desde la vertiente activa, que es el derecho a ser votado. Es decir, en un sistema de elecciones, elegir y ser elegido. ¿Qué instrumentos en el ámbito de la educación se tuvieron que utilizar a principios del siglo, entre 1819 y 1830, digamos,
para poder cambiar esa mentalidad y la formación de ciudadanos en la recién conformada República de Colombia. Recordemos que entre 1819 y 1835 más o menos, este territorio ecuatoriano forma parte del proyecto político de la República de Colombia. Un elemento importantísimo es el que existe un sistema, la existencia de un sistema de enseñanza en la primera mitad del siglo XIX, y en este sistema los textos de estudio y los materiales de aprendizaje que generalmente fueron establecidos de manera estricta, por decirlo así, a través de las leyes de educación y que se recogieron en los reglamentos de los programas de estudios y que fueron aplicados en cada uno de las instituciones educativas, fue muy importante. Aquí también hay que señalar que hubieron dos instituciones claves, no solamente en la implementación del sistema de educación, sino también en el desarrollo de la enseñanza en esto, y que son la iglesia y el municipio. Pues a través de sus estructuras fue cómo se fueron estableciendo escuelas para niños, niñas, tanto en las parroquias, en las ciudades, en las villas, ciudades-villas, como en las parroquias. ¿Qué materiales se utilizaron o se definieron para el aprendizaje, para la enseñanza y el aprendizaje en este sistema en las escuelas? Cuando estoy hablando de escuelas, estoy hablando de la instrucción primaria, las escuelas de primeras letras, como se denominaron. Ejemplares máximas de morales y reglas de urbanidad, importantísimo para la formación de los, en este caso, colombianos en general, ecuatorianos posteriormente. Las cartillas o muestras de escritura inglesa, uno de los requisitos para ser ciudadanos era el de saber leer y escribir. Por lo tanto, pues, esas cartillas, esas muestras de escritura inglesa sirvieron no solamente para aprender a ser los primeros, como nos señalaba Sonia, el método utilizado fue el método lancasteriano, donde en esta primera parte ellos hacen un trabajo en la arena para hacer los trazos, para poder darle movilidad, esa motricidad fina a las manos, ¿no? Haciendo ambidiestros o diestro o solamente utilizando la mano izquierda. Para posteriormente pasar a los trazos ya en pizarra, con tiza, y posteriormente ya a las cartillas para escribir con tinta y tintero, plumilla y tintero. Los catecismos de la doctrina cristiana, esos ejemplares también de las máximas morales servían tanto para la escritura como para aprender a leer. Los catecismos políticos para la instrucción popular, que son de los cuales nos ocuparemos ahora. Atlas y globos para el estudio de la geografía, pizarras y tinteros para el aprendizaje y ejercitación de la escritura más tarde, dependiendo de dónde estuviesen los niños. Los catecismos, como les decía, va a ser el centro de atención en esta ponencia, y se consideran más bien obras de instrucción elemental, ¿no? Donde prima la claridad, la sencillez, precisamente para que se pueda transmitir, para que quien los lea o los escuche lo puedan entender y asimilar, ¿no? El método catequístico también que se ha utilizados para estos textos es una técnica, pues, para transmitir básicamente la enseñanza a los alumnos, ¿no? Y aquí he puesto yo un ejemplo de que si bien catecismo está asociado a la enseñanza de la religión, es un genérico que fue utilizado para la enseñanza de otras materias, para que precisamente sea sencillo y claro ese aprendizaje, no la interiorización del conocimiento. En este caso, por ejemplo, el Catecismo de Mitología de José de Urcuyo, que el autor en un libro publicado, un texto publicado en 1826, y que él en la nota preliminar o de inicio del texto pone que es un catecismo que por su metodología se puede utilizar para cualquier otro tipo de contenidos. Entonces, dicho esto, el sistema utilizado consiste en la organización de los temas
capítulos por partes, ¿no? Utilizando la mayéutica aristotélica, esto es decir, a través de preguntas y respuestas, y esas tienen que ser claras, precisas, directas, con una retórica sencilla, nada complicada, para que sea asequible a todos, para que tanto los alumnos como las personas menos instruidas, como se señala aquí, puedan aprender, puedan inclusive facilitar su memorización. Estos catecismos, los políticos sobre todo, orientaron a los ciudadanos en el conocimiento de las bases políticas del sistema republicano. Ya lo vamos a ver en varios ejemplos. Y a los gobiernos les facilitó y les ayudó a conformar y consolidar una nueva mentalidad colectiva, con las ideas y los planteamientos revolucionarios que de la modernidad, ¿no? Que se estaban ya discutiendo, que se estaban ya conociendo desde finales del siglo XVIII, como democracia, libertad, independencia, igualdad, justicia social, fraternidad. El uso de los catecismos se hizo más popular, por ser redundante, a partir de 1810, ¿no? Con la instalación de las Cortes de Cádiz, con la definición del modelo, esa modernización que se viene dando en el Estado español, y precisamente sirve para explicar al común de las personas el derecho que tienen, los diversos tipos de gobierno que existen. Se está planteando también el tener tener un cambio en el sistema de gobierno, ¿no? A partir de la Constitución de 1812 hacia una monarquía constitucional, y de ahí es que aparecen este tipo de catecismos con las ideas, con las opiniones de quienes están impulsando este cambio. En América el método fue también utilizado pues para consolidar, confirmar una nueva mentalidad colectiva, sobre todo a partir de 1819 y 1821, con la Constitución de Cúcuta. En 1812, los catecismos, como ejemplo, miraremos brevemente el catecismo político arreglado a la Constitución de la Monarquía Española de 1812, ¿no? Y que esto, pues como bien se señala en la carátula del libro, es para ilustrar al pueblo, a la juventud, y al uso en las escuelas primarias, y al uso obligatorio en las escuelas de primeras letras, ¿no? Entonces, este es un catecismo que circuló tanto en España como en América, porque hay que señalar que desde finales del siglo XVIII es un tema poco o nada estudiado, que me sigue dando vueltas, que es la instalación de las escuelas políticas patrióticas, tanto en España como en América, precisamente para realizar este tipo de instrucción política pública. Este catecismo, aparecido en 1812, conjuntamente con la Constitución del 12, ¿no? Tuvo como objetivo, señala, destacar la importancia de la Constitución y la importancia de este instrumento en un sistema donde las leyes y la representatividad es básico y es importante. Entonces, en el catecismo, pues a través del sistema mayéutico, pues de preguntas y respuestas, se va entregando al lector o al escucha la importancia de la Constitución, este cambio importante que se están dando, lo fundamental de las leyes y la importancia de los sistemas de gobierno, siendo reiterativas, ¿no? Y aquí he resaltado yo lo de lector y lo de escucha, porque si bien estamos en una época donde la lectura, la instrucción pública no está todavía generalizada, se están empezando a generalizar, a establecer escuelas, pero sí es importante rescatar el hecho de que en los púlpitos o en los araos, en las reuniones o en pequeños clubs, digámoslo así, reuniones, se reunía la gente, quienes no sabían leer y escribir, a escuchar lo que leían, ¿no? Ya desde el siglo XVIII, esas reuniones clandestinas se hicieron tomando como base los derechos del hombre y el ciudadano, porque se hicieron traducciones al castellano casi que inmediato y circularon tanto en España como en América. Como ven aquí, en el ejemplo que estoy presentando, para que la gente vaya conociendo
cómo es este nuevo sistema que tiene como fundamento jurídico una constitución, pues se le va indicando, ¿no? ¿Qué es la Constitución? Viene la respuesta. ¿Qué se entiende por leyes fundamentales? Igual, ¿no? Entonces es como van aprendiendo, pues, tanto quienes asisten al sistema formal como quienes no están en el sistema formal. El Catecismo de Juan Fernández de Sotomayor, publicado en 1814 y vuelto a publicar en 1820, fue un texto hecho para, como dice ahí, instrucción popular, ¿no? En la ciudad de Mompox. Y como este caso de Juan Fernández Sotomayor, cada una de las regiones de la República de Colombia, de las provincias que estaban conformando la República de Colombia, posteriormente los departamentos, en esta época, entre 1819 y 1826, antes de la promulgación de la ley de educación, se hicieron ajustes o publicaciones de este tipo de catecismos para poder apoyar el movimiento que se estaba realizando en España, ¿no? Entonces, sobre todo, como se señala aquí, explicar la lucha por la independencia. Yo he puesto España porque este es el momento en que España está luchando por independizarse de Francia, ¿no? Acuérdense, Bonaparte había invadido España, entonces están en ese proceso. Y impreso en 1820, pues ya para apoyar también lo que está pasando en España, ¿no? La vuelta de la monarquía constitucionalista y todo el proceso que se está dando en la historia española. En América, este método del catecismo también fue o cumplió pues con los mismos objetivos y fue sobre todo fundamento para dar a conocer las nuevas instituciones. El primer ejemplo que yo he querido recoger aquí es el de José Grau, el catecismo político arreglado a la Constitución de la República de Colombia del 30 de agosto de 1821, que si bien está publicado para las escuelas de letras, de primeras letras del departamento del Orinoco, es un texto que prácticamente circula casi en toda la República de Colombia, inclusive en lo que hoy es el Ecuador. La importancia de este catecismo es que estuvo pensado y más que pensado, pues mandado, porque son textos a pedido del gobierno que se van elaborando, porque forman parte de ese sistema de educación, de esos mandatos que se están dando para poder instruir a los individuos de la sociedad de la República, ¿no? Fue escrito para instruir a los jóvenes en los principios fundamentales de nuestras instituciones políticas. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas instituciones políticas? Pues va a ser el gobierno, va a ser el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Además son instrumentos, catecismos que están pensados, como dice ahí, para una instrucción compatible a sus edades. Entonces, van a tener un grado de comprensión dependiendo al público al cual está dirigido. Lo interesante del catecismo de José Grau es cómo él, al inicio de su publicación del texto, pues pone cómo está dividido el territorio de la República y su población, ¿no? Entonces ahí podemos ver que en el marco de este proyecto de la República de Colombia, pues se encuentran inscritos Quito, ¿no? Que es la capital, como en las provincias de Quito, que es y la provincia de Guayaquil, que son las dos grandes provincias que se unieron, que conformaban, más bien dicho, parte del virreinato de Nueva Granada. Y a la provincia de Quito, pues pertenecían Cuenca, Jaén, Maña. Posterior a 1821, pues va a haber una división de provincias más grande, donde Quito, Cuenca y Guayaquil tengan más independencia, ¿no? Y aquí lo importante también es cómo dentro de su primera parte él va indicando cuáles son las épocas célebres por las cuales la República de Colombia está pasando en esta época. Cada una, ya en su composición interna, el catecismo, como bien habíamos visto, el de 1812, está construido para dar a conocer la Constitución de la República de
de Colombia, ¿no? Entonces, cada pregunta va a dar cuenta de uno de los artículos de la Constitución. Entonces, así vamos a hablar de la Constitución, de la nación colombiana, de los colombianos, y conforme tiene la estructura, la Constitución, pues se van a ir desglosando, no todos los contenidos de la Constitución, pero sí los más importantes para poder, que quien esté escuchando o quien está leyendo, pues pueda asimilar ese conocimiento. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, saber que en la pregunta que dice, ¿tenemos nosotros constitución? Y la respuesta es sí, formada y sancionada en el primer Congreso General de la República de Colombia, el día 30 de agosto del año de 1829, 1º de la independencia, en la Villa del Rosario de Cúcuta. Y son estas respuestas, son estos acápites que se están dando en los catecismos, los que van a ir también conformando el calendario cívico y el calendario de las fiestas cívicas, que son elementos importantes a la hora de establecer este proyecto político de la República de Colombia. No solamente el escudo, la bandera, ¿no? Sino también este tipo de principios. El segundo ejemplo que quiero trabajar con ustedes tiene que ver con un catecismo que está mucho más cercano a nosotros, que es de Luis Fernando Vivero, y son las lecciones de política, según los principios del sistema popular representativo adoptado por las naciones americanas. Entonces, Luis Fernando Vivero es discípulo de Miguel Antonio Rodríguez, natural de Riobamba, la provincia del Chimborazo. Actuó como diputado por Guayaquil en el Congreso General de Colombia en 1821 y posteriormente, pues en 1825, también fue diputado del Este, y su catecismo se publicó en París en 1828. Lo interesante de este catecismo es que también está hecho, como se señala aquí, en memoria de Manuel Antonio Rodríguez, quien fue el que hizo la Constitución del Estado del Ecuador en 1812, en ese proyecto de convertir a toda España en un proyecto político federado, ¿no? Entonces, de ahí es que surgieron varias constituciones conformando estos estados. Y el estado de Quito, pues, fue el padre Manuel Antonio Rodríguez quien hizo esa constitución. El catecismo de Luis Fernando Vivero constituyó un texto único determinado por el gobierno para el estudio de los derechos y deberes de los ciudadanos en el ámbito de la instrucción primaria. No solamente durante la pertenencia al Ecuador al proyecto de la República de Colombia, sino también a partir de 1835 se siguió todavía utilizando este catecismo con los ajustes del caso, ¿no? Porque ya la República del Ecuador ya no tiene nada que ver con la República de Colombia, son dos instancias políticas distintas y los ajustes, pues, que se hicieron para el caso, ¿no? Este catecismo también resulta importante porque convive con los libros de las sociedades americanas que escribe Simón Rodríguez, donde se establecen precisamente todos sus principios generales del sistema republicano, de cómo debe ser un gobierno representativo, de cómo se tienen que organizar estas repúblicas. Y para concluir, me gustaría señalar que esto, digamos, el estudio de los catecismos políticos es generalizado en América Latina, en México, en Colombia, en Perú, en Argentina, han sido utilizados hace rato, ¿no? Y lo interesante de ahora es que todos estos están siendo estudiados para poder fundamentar, fortalecer ese proyecto de las repúblicas latinoamericanas. Y aquí he traído un ejemplo de Perú, ¿no? Donde pues también en 1825, por mandato de Bolívar, ya se establecen las escuelas en la República ya tenían establecidas con San Martín las escuelas en el Perú, pero pues se empiezan a aplicar varias de la legislación generada en Colombia antes de 1826, que es la Ley Orgánica de Educación de la República, y pues hay ese mandato de
con la misma modalidad, con la misma metodología del aprendizaje del catecismo, pues a generar este catecismo para el conocimiento de los derechos y deberes del hombre social. Y eso pues es todo. Gracias por su audiencia y bueno, quedamos a la espera pues de si hay preguntas y si no, pues podríamos, no sé si es que tengo, si el doctor Martínez se ha comunicado, no ha podido conectarse, seguramente tuvo algún problema. En todo caso, si existe alguna pregunta y si no, pues es alguna acotación, Soñita, que tengas que hacer respecto de tu presentación o de lo que acabo de señalar. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, repregunta, ya que al tratarse de un coloquio, pues podríamos... Soñita, ¿no tienes el micrófono? Sonia, micrófono. Por favor, doctora, el micrófono. Ahí está, ella puede. No, todavía sigue muteada. Actívele su micrófono, doctora Sonia Fernández. Ay, no. Soñita, el micrófono. A nuestra distinguida audiencia, si tiene preguntas, por favor, formularlas a través del chat para comunicarle a nuestras expositoras para que sean contestadas sus inquietudes. ¿Ahí me escuchan? Sí, Perfecto, le Ah, escuchamos. ya. perfecto. Algo pasaba que no podía activar el micrófono. Bueno, Esto da, de la Soñita. tecnología me va a volver un poco loca, realmente que, Bueno, pues. De todo. pero son cosas que pasan. No, Wadis, decía que tu exposición me ha parecido muy interesante. En realidad, este estudio y análisis de los catecismos ha sido muy poco trabajado, así es que constituye un aporte importante, ¿no? Entonces, sí, yo precisamente cuando hice mi participación señalando en el proyecto educativo del lancasterianismo, o sea, incorporaron estos catecismos políticos de una manera importante y constituyeron un elemento fundamental de entre los recursos didácticos, ¿no? Entonces, sí, es un tema de mucho interés y que ha meritado pues una reflexión importante de tu parte. Gracias, Soñita, sí, es verdad. Y nada, pues hay que seguir apenas empezando esto y ya veremos cómo se va desencadenando esta investigación que en realidad está apenas empezando, ¿no? Entonces, hay, sobre todo es el interés mío en términos de poder no solamente dejarlos sellados o encasillados más bien o sea, al aspecto religioso,
como era el caso de que iba a tratar ahora Armando con los catecismos de Ripalda y Astete, que son icónicos, no solamente patrimoniales, sino icónicos porque hasta el día de hoy yo pude establecer, por ejemplo, hay una impresión del 2011 del catecismo de Ripalda, ¿no? Entonces, y han seguido estando presentes a lo largo del XIX y buena parte del siglo XX. Entonces, en el caso de los catecismos políticos sí han tenido corta duración porque al cumplir con su objetivo, que fue de alguna manera tener esa formación rápida, súbita de los ciudadanos, que los ciudadanos aprendan a conocer sobre las leyes, sobre la Constitución, sobre sus derechos y sobre sus deberes, sobre todo los derechos políticos, eso ha sido importante, ¿no? Porque se necesitaba construir una base electoral. Ya que el sistema es representativo, por lo tanto se tenía que elegir a posibles, a los representantes, tanto a la Cámara, al Congreso como a la Asamblea. Entonces, para eso era necesario no solamente aprender a leer y escribir, que son los síntomas de esa ciudadanía generalizada, ¿no? Leer, escribir, saber las 4 operaciones matemáticas, que de alguna manera eso aseguraba jurídicamente el ser ciudadano en un estado, en un país, sino que para poder ejercer tus derechos políticos tenías además que tener una propiedad, una profesión, todas estas otras cuestiones que te habilitaban a ser posible representante. Y eso es interesante porque unir todas estas cosas es complejo, pero bueno, ahí vamos. En todo caso, lo que a mí me interesa y que me gustaría que tú en unos minutitos nos puedas ampliar respecto de esto de las lecturas de las imágenes de los textos del periodo que tú estudias, en términos no solamente de cómo va llegando a los estudiantes esa propuesta de higienización, ¿no? a la infancia. Entonces, que me parece a mí también interesante del trabajo que tú haces y has hecho, esta cuestión de mirar a la infancia desde estas representaciones. Desde las representaciones icónicas. Bueno, primero decir que antes de dar paso a una respuesta, señalar que estamos todavía comenzando en el estudio de los textos escolares en el Ecuador como objeto en sí mismo de estudio y como medios a través de los cuales obtener información para el desarrollo de la historia de la educación. Hemos podido evidenciar a través de tu trabajo y de lo que yo presento la importancia que esta fuente documental tiene para la comprensión de la historia de la educación, ¿no? Entonces, bueno, sí, el texto escolar que yo analizo incorpora algunas imágenes vinculadas con el tema de la salud y de la higienización. Y esa no es una cuestión arbitraria. Estamos viviendo un momento en que se le ha dado mucha importancia a lo que se denomina la cuestión social. Y en esa medida lo que ocurre es que el Estado, lejos de darle a la familia la importancia fundamental que tenía antes de este momento, pasa a poner su atención al bienestar de las poblaciones. Y al poner la atención al bienestar de las poblaciones, lo que intenta el Estado es que los indígenas se incorporen a la nación. Y entonces, o sea, los indígenas que habían estado invisibilizados a lo largo del siglo XIX se visibilizan en ese momento, pero no se visibilizan en términos positivos, sino que se visibilizan en términos negativos a través del estudio antropológico, sociológico, psicológico que hacen los intelectuales del país, especialmente los que siguen la corriente indigenista. Entonces, se encuentran con una población en términos de llamarle población que está experimentando procesos de degeneración racial. Y entonces, para revertir esos procesos de degeneración racial, ponen en marcha
por su sugerencia a través del Estado se ponen en marcha una serie de instituciones dirigidas a revertir esos procesos de degeneración racial. Entonces se instalan hospitales, se instalan centros médicos, se instalan centros de higiene y todas estas instituciones van entonces dirigidas a, como decía, a revertir esos procesos de degeneración racial. Entonces la escuela va a jugar un papel importantísimo en este momento, porque como incorpora a su sistema escolar el método de la escuela activa o de la escuela escalonovista o progresista, como se llamó. Y esta escuela, con sus principios, fue muy funcional al proyecto político de este momento, de regeneración racial, porque la escuela activa también proponía, ya tenía una visión de una u otra manera racista, y entonces proponía como punto importante que la escuela tenía que ser una escuela higienizada, y que los niños, entre las cosas que debían aprender, eran fundamental que aprendan a lo vinculado con la salud y la higiene. De ahí es que la mayoría de textos escolares en esta época, sean de lectura, sean de otras materias, incorporan esos temas a los textos para que los niños entonces aprendan las medidas que debían tomar. Gracias, doñita. Y no sé, creo que no tenemos más preguntas. Me siento satisfecha por esta conversación que hemos podido hacer. Lamento muchísimo que el doctor Martínez no haya podido conectarse a esta reunión, pues supongo que sus múltiples actividades como presidente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia Colombiana de... Ay, se me fue... la otra academia, pues no le permitieron. En todo caso, esperemos que en una próxima sí podamos también conversar con él. Gracias al apoyo de la Secretaría Técnica, a María José, a Oscar, a Wendy, al coronel Pazmiño, que siempre están pendientes de los eventos que se realizan en la Comisión de Historia y en realidad en todas y cada una de las comisiones de historia. Así que gracias por la atención que nos han brindado y pues ojalá el próximo año podamos volvernos a unir para ver si hemos avanzado o no en estas inquietudes que tenemos. Oscar, le doy la palabra. Gracias. Antes de despedirnos, por favor, a nuestra distinguida audiencia, encender sus cámaras para poder realizar una captura de pantalla para nuestro registro. Para cerrar este espacio de interacción e intercambio de saberes en el que todos nos hemos fortalecido, la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, queremos expresar un agradecimiento a la doctora Sonia Fernández Rueda y a la doctora Guadalupe Soasti Toscano, quien actuó como moderadora y expositora en este magnífico coloquio. A nuestra distinguida audiencia, un excelente día y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todos. Muy amables, brillante evento. Que tengan un lindo día y un buen fin de semana. Gracias, coronel. Un buen fin de semana también. Gracias y Gracias a todos. gracias también. Muy gentiles.